Muy bien, entonces ya está empezando la grabación. Quería ver con ustedes, eh, a ver si podemos... Acá está. Nos quedamos, todavía esta diapositiva es larga, es extensa, ¿no? Muy bien. Hablamos acá, ¿no? Del mundo de ideas. Comentamos sobre el aprendizaje de primeros docentes, las categorías. Y acá. Justamente aquí estábamos a punto de entrar acá. Estábamos dividiendo los objetos en seres ideales y seres materiales. Hasta que apareció justamente acá la polémica con Salazar-Bondi, que nos habla de seres o de objetos irreales, en una tesis. Si no me equivoco, esa fue su tesis doctoral. Irrealidad e idealidad, ¿no? Es un texto que está incluso, creo que está disponible en las redes sociales de internet. Es un texto muy interesante, ¿no? Entonces, en base a eso, yo he diseñado estos 4 tipos de irreales, ¿no? Estos no aparecen en Salazar-Bondi, pero digamos, he hecho un intento de clasificación. Clasificar objetos irreales. He hecho ese intento, a ver qué te parece. Por ejemplo, irreales imaginados. Sherlock Holmes, Harry Potter, ¿no? El Chavo del Ocho, los sueños, las alucinaciones, la montaña de oro, el pistaco, el jarjacha o la jarjacha. Entonces, imaginados. Irreales imposibles. Hay irreales que aparte son imposibles. Los solteros casados, el círculo cuadrado, el olor del azul, cosa que es un absurdo. Irreales estipulados filosóficamente. El Dasein, el Noumeno, la mónada, las homeomerías, los mundos posibles, Dios como absoluto son inventados por los filósofos, ¿no? O sea, para los filósofos estos son sus, digamos, los objetos centrales, ¿verdad? Para los filósofos estos son sus centros, sus conceptos más elaborados, pero digamos que desde un punto de vista del sentido común o de los sentidos, simplemente, pues no representan nada, ¿no? Ahí está pues el Dasein, Dios, entre otros. Y también están los irreales valorativos. La libertad, la justicia, el amor, la amistad, la religiosidad. Salazar-Bondi en esta tesis intenta probar algo que es muy interesante, ¿no? Que también ya está más o menos en el filósofo Wittgenstein, que estos irreales, sobre todo estos últimos, los valorativos, a pesar de su irrealidad, no dejan de ser, sin embargo, enormemente influyentes en la realidad, ¿no? O sea, entendemos que los valores como la libertad, el amor, la amistad, son irreales en comparación con los objetos reales o en comparación con los ideales. Pero lo que no podemos negar es que son muy influyentes en la vida humana. O sea, son muy determinantes, ¿no? El amor, la justicia, la amistad, la búsqueda de la libertad, de la tolerancia, son determinantes. Incluso ahorita está de moda políticamente hablar mucho de la libertad, ¿no? Hay que luchar por la libertad, ¿no? Elige bien, elige al candidato de la libertad. Lo cual pues es lo que te voy a decir, ¿no? O sea, es irreal, pero es muy influyente. El que sea irreal no significa que no sea influyente.
En este caso ocurre así. Bien, ¿listo? Esto se vincula con la tesis de Salazar-Bondi de la alienación. ¿Te acuerdas, no? Salazar-Bondi decía que nuestro país, el Perú, y también Latinoamérica, ¿no?, es un país sin una filosofía auténtica, sin una filosofía original. Y además vivimos alienados. ¿Qué significa esto? Engañados, de espaldas a la realidad. De tal forma que aquí, por ejemplo, consideramos más importante, más trascendental, de repente una película de Harry Potter, ¿no?, una película de Avengers, ¿m? un meme que está de moda, ¿no?, el estudio Ghibli. Ya, eso se considera más importante que otras cosas, ¿no?, que otras cosas como son el tema de la realidad económica, el tema de los derechos de los campesinos, entre otras cosas. Entonces acá también se comprueba la tesis de que lo irreal termina moldeando finalmente los intereses de la gente. En este caso, en nuestro país, al ser un país con una cultura dominada, nos imponen ciertos ideales, ciertos valores, ciertos metas, eh, cierta imaginación también. Por eso que, digamos que aquí triunfa Michael Jackson, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pero el cantante de Guay no se muere de hambre, ¿no? ¿Sí? Cuando podría ser al revés, ¿no? No digo que sea, pero podría ser al revés, ¿no? Que el cantante de Guay no triunfe y Michael Jackson venga acá a recoger las migajas, ¿no? Michael Jackson, Britney Spears, no sé, pues Selena Gómez, quien quieras. Ya, eso también es un añadido, así una nota al pie de página de la tesis de Salazar-Bondi de que acá vivimos alienados, de que vivimos parte de una cultura sometida, eh, y que finalmente la forma de distraernos es mediante irreales, pero irreales que son estratégicamente impuestos para distraernos. Y los otros irreales que deberían importarnos, como el amor, la justicia y la libertad, ya pasan a segundo plano. Por eso que aquí es más importante un partido de fútbol que la reivindicación de los pueblos sometidos en la Amazonía. En la Amazonía hay gente que defiende los bosques y que terminan muertos. Los que buscan talar árboles los matan, de alguna forma buscan y los matan. Y aquí eso ni se discute, ni preocupa. Pero sí preocupa mucho si la U cobró bien el penal o si el árbitro cobró bien el penal en el clásico. Aquí lo que se discute es si el árbitro del partido Perú-Venezuela fue un árbitro chileno y si como es chileno entonces seguramente tuvo algún tipo de sesgo, algún tipo de preferencia. Eso sí importa. Pero lo otro, que es la gente que defiende la Amazonía, eso, no, eso ¿para qué? Se entiende, ¿no? Es un país con una cultura dominada. Ya, creo que ya entendiste, ¿no? Bueno, esto lo vas a ver seguramente de forma más profunda cuando lleves tu curso de filosofía en el Perú. Pero aquí ya podemos ver algunas cosas semejantes. Entonces, ya sabes, la tesis de que lo irreal es muy influyente tiene sentido, ¿no? Según Salazar-Bondi. Hay un problema con el tema también de lo que llamaremos los objetos que no denotan, que no tienen denotación. Para que entiendas esto, debes comprender que, a ver, las cosas significan porque tienen, según Frege, aquí el viejito que ves abajo acá es Frege, las cosas significan porque tienen dos cosas, sentido y referencia. Ya, esa es la idea. Disculpa.
el significado ocurre porque hay dos cosas: el sentido y la referencia. Y además, cuando tú tienes una oración como X, Y, Z, por ejemplo, el gato respira, si cada uno de X, Y, Z tiene sentido y referencia, entonces la totalidad también tendrá sentido y referencia. ¿Qué es la referencia? En una palabra vamos a entender la referencia como el objeto al que alude. El objeto al que alude. Por ejemplo, gato alude a este gato. Y el sentido es el modo de presentación. Animal con bigotes, cola y que dice miau. Algo así. Ese es el modo de presentación. Pueden haber varios modos de presentación, ¿no? Felino que le gusta comer roedores y que se escapa por las noches y vuelve al día siguiente, ¿no? Y que vive en mi casa. Digamos, ¿no? Ya, otra forma de presentar. Hay muchas formas de presentar esto. Hay muchas formas de presentar esto. ¿De acuerdo? Pero el objeto sigue siendo el gato. En una oración, si cada palabra tiene sentido y referencia, toda la oración tiene sentido y referencia. El sentido sigue siendo, digamos, el significado global, digamos, lo que quiere decir, lo que vamos a llamar más adelante, las condiciones de verdad. Las condiciones de verdad. Y la referencia, en este caso, va a ser ahora un objeto. ¿Pero qué objeto? ¿Lo verdadero o lo falso? Entonces yo digo, el gato respira. Tiene sentido y referencia, correcto. Entonces, ¿cuál es el sentido del gato respira? Un gato es un animal, respirar es una función vital, los gatos pueden respirar, cuando no hay respiración hay muerte, y cosas así, ¿no? Es todo lo que rodea a la oración. Para que tú entiendas que el gato respira, hay un montón de cosas que tú presupones, ¿no? Repito, que el gato es un animal, que la respiración es una función metabólica. A todo eso se le llaman condiciones de verdad. Y la referencia es a lo que apunta la oración. ¿A qué apunta la oración en este caso para Frege? Apunta a lo verdadero o a lo falso. Bueno, dicho esto, la pregunta que se hace aquí, en este caso este rompecabezas de los enunciados singulares existenciales, es: Zeus no existe. Que es algo bastante extraño, ¿no? ¿Cómo puede decirse algo verdadero de Pegaso, por ejemplo, si es que este no existe? Si es que Zeus no existe, como tú piensas y yo pienso, ¿cómo es posible decir de Zeus que no existe? Si no existe. ¿Por qué? Ahí está la explicación, ¿no? Si consideramos que Zeus carece de referencia, o sea, acá no tiene un objeto al cual aludir, entonces el enunciado completo también carece de significado, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije, no? Si cada palabra de la oración tiene sentido y referencia, entonces todo lo tiene. Pero basta que uno no lo tenga, por ejemplo la palabra Zeus, Zeus no existe, entonces la oración ya no tiene significado. Pero es obvio que significa, porque lo entiendes. Cuando yo digo que Zeus no existe, tú me entiendes. Y si es significativo, entonces Zeus tiene que referirse a algo. Si la totalidad es significativa, significa que cada parte lo es. Pero si Zeus tiene referencia, o sea, si Zeus apunta a un objeto, la oración debe ser falsa. Porque estamos diciendo que Zeus no existe. Pero si tú aceptas que tiene significado eso, la palabra Zeus tiene significado. Significa que tiene sentido y referencia. Y si tiene referencia es porque algo apunta. Y si eso es algo a lo que apunta, entonces debe ser falso, puedes decir que no existe. Si es que hay una tal entidad a la que se refiere el hombre,
tiene que ser falso decir que no existe. Es decir, su significatividad parece comportar su falsedad. No obstante, tú lo lees uno, de nuevo, el de acá, y parece que es verdadero. Porque realmente Zeus no existe. Ya, este es un rompecabezas lógico planteado por los lógicos Bertrand Russell y Gottlob Frege, y que de alguna forma se vincula con el tema que estamos discutiendo, que es de la existencia, a un nivel metafísico. Los lógicos, sobre todo en este libro está de Walter Redmond, Lógica Simbólica para Todos, han planteado el tema de la lógica libre. ¿Qué significa esto? Que se estipula que tales cosas existen. O sea, si yo digo que Zeus no existe o que existe, ahí me complico la vida, ¿no? Porque yo no sé si realmente existe o no. Por ejemplo, para los griegos sí existía, ¿no? Pero actualmente se considera que no, que es una invención ideológica de cierta religión. Entonces, para evitarme ese lío, lo que dicen los lógicos libres es que tú, antes de hablar de algo, asegures que ese algo está existiendo. Con este símbolo, que es un nuevo símbolo que se va a inventar, ¿no? Aquí lo que decimos es que tal cosa existe. Existe T, bueno, existe Mario Bros, existe Goku, existe Pikachu, existe Sonic, ¿verdad? Para poner un ejemplo de ahora, ¿no? Existe Sonic, entonces yo puedo replantear esto, ¿no? Mira, todos almuerzan. Si todos almuerzan, este es un cuantificador universal, y existe Zeus, ¿qué puedo afirmar entonces? Que Zeus almuerza. Ahora lo puedo afirmar. ¿Por qué? Porque ya aseguré que existe. El único asunto era por colocar esto. Colocar en el sistema que existe. Si tú colocas en el sistema que existe, esto se llama ya lógica libre. Es una lógica libre en el sentido de que tú puedes disponer qué cosas existen o no. Aquí se dice, ¿no? Los términos singulares en una lógica libre pueden denotar objetos o no denotar. Pero tú, ¿qué haces? Aseguras que existe. Con esta asegura, con este seguro previo, tú ya concluyes cosas. Segundo ejemplo, ¿no? Si Zeus es divino y Zeus existe, ahí está, Zeus existe, entonces algo es divino o alguien es divino. Y aquí también tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque ya aseguré que existe, ¿no? Esto me sirve para arreglar el problema anterior. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? El problema de los enunciados existenciales singulares. ¿Sí? Muy bien. Quine, el filósofo Willard Van Orman Quine, nos habló de, en este caso, lo que hemos visto hace un rato que se llama el compromiso ontológico. Y se considera que su posición es relativista. Un poco lo que te dije al comienzo o hace algunas clases, es que si usted acepta el materialismo, o si usted acepta el idealismo, ya estás planteando lo que son los objetos de tu universo, o de tu concepción del mundo. El materialista acepta que todo está hecho de materia. El idealista acepta que todo está determinado por lo mental o por las ideas. Eso es el compromiso ontológico. De tal forma que lo existente, ¿de qué depende? De cierto marco teórico. Ahí está el asunto, ¿no? Por eso, desde un marco teórico puedes aceptar tú que existen muchas cosas. Desde otro marco teórico más bien rechazas que existen tales cosas. ¿Correcto? Muy bien.
Entonces, la interpretación objetual decía que esta expresión, para todo x p de x, dice que todo objeto tiene una propiedad p, pero habla de objetos, ¿no? Y la otra, existe x tal que p de x, significa que hay al menos un objeto del universo que es p. Entonces, esta lectura del cuantificador apela a los valores de las variables que son objetos incluidos en el ámbito significativo de las variables. Nos hablan de objetos que tienen valores o predicados. O sea, cuando yo hablo de que todos los hombres, o todos son hombres, o todos son limeños, ya el objeto al cual estoy aludiendo en este caso ya está planteado en el dominio de lo que se llama el cuantificador. Yo digo que todos son limeños, los objetos ya cumplen características, ¿no? ¿Qué objeto? En este caso un objeto que es un ser humano que nace en Lima. Por eso a esta lectura se le llama objetual. Quine era alguien que estaba de acuerdo con esta interpretación objetual. Hay otra que interpreta los cuantificadores de otra forma, ¿no? No sé si por acá lo puse. Me parece que no. Se llama, así como hay una interpretación objetual, hay algo así como una interpretación esquemática, ¿sí? Sustitucional se llama, interpretación sustitucional, donde lo que dice literalmente es que para la objetual, este x que ves acá es un objeto, ese x. Dice que todos son periodistas. Entonces, este x alude a objetos que tienen esa propiedad de ser periodista. Desde la interpretación sustitucional, la cuestión sería esto, ¿no? Para todo espacio hay algo, espacio, este espacio que ves acá, esta bolita, que tiene la propiedad P. Tampoco hay que decir esto, ¿no? Sino que se le aplica P, en realidad. No es que tenga la propiedad, se le aplica. Ya no se habla de objetos, sino de contenidos que completan un espacio vacío. Esa es la interpretación sustitucional. La interpretación sustitucional de los cuantificadores lo que dice es que lo que completan acá los espacios vacíos en realidad pues son elementos lingüísticos, no son objetos. Entonces los cuantificadores no hablan de objetos o no aluden a objetos. Desde el punto de vista de la interpretación sustitucional, en realidad no se habla de objetos, se habla de espacios vacíos rellenados por elementos lingüísticos o por conceptos, ya si quieres por conceptos, pero no necesariamente por objetos. Esa es la, digamos, la distinción. Y a Quine va por la primera. El filósofo Quine piensa que lo más adecuado es asumir que los cuantificadores realizan cuantificación sobre objetos. En cambio, los sustitucionalistas afirman que la cuantificación se realiza de modo conceptual o lingüístico. No se busca aludir a objetos, se busca, digamos, cosas que completen enunciados, que por lo general son elementos lingüísticos o conceptos. Mientras que en la objetual sí existe una conexión con la ontología, con la realidad, en la segunda solamente queda en el ámbito del lenguaje. ¿Qué dice Quine? Creo que nuestra aceptación de una ontología es en principio análoga a nuestra aceptación de una teoría científica, de un sistema de física, por ejemplo, en la medida por lo menos en que somos razonables
adoptamos el más sencillo esquema conceptual en el cual sea posible incluir y ordenar los desordenados fragmentos de la experiencia en bruto. Nuestra ontología queda determinada en cuanto fijamos el esquema conceptual más general, que debe ordenar la ciencia en el sentido más amplio. Y las consideraciones que determinan la construcción razonable de una parte de aquel sistema conceptual, la parte biológica o la física, son de la misma clase que las consideraciones que determinan una construcción razonable del todo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Quine? De que la ontología depende de cierto marco teórico. Y a esto es algo que se llama compromiso ontológico. Cualquiera que sea la extensión en la cual puede decirse que la adopción de un sistema de teoría científica es una cuestión del lenguaje, en esa misma medida y no más, puede decirse que lo es también la adopción de una ontología. Entonces, la ontología está muy cercana a las teorías científicas. Y lo que tú dices que hay, para que lo entiendas, lo que tú dices que hay está muy asociado a lo que las teorías científicas dicen que hay. ¿Está? Quine es poderoso ejemplo de cómo la lógica es guía en metafísica. Esa es la obra de Quine, Filosofía de la Lógica, donde plantea esto, ¿no? Es una frase bastante fuerte en un sentido filosófico. Ser es ser el valor de una variable. Entenderás, ¿no?, de qué variable, ¿no? Existe X tal que P de X, ¿no? De esta variable X. Yo digo, X es presidente, ¿no? Entonces tú en vez de X puedes colocar cualquier cosa, ¿no? Digamos, Boluarte, Dina Boluarte. Entonces, el ser se ha convertido en el valor de una variable. En este caso, Boluarte encaja como presidente. La lógica clásica simbólica está en la base de todos sus principios y sus tesis ontológicas. La lógica es un pilar del corpus del conocimiento general. Sí, aquí Quine plantea que el conocimiento es una red. Ya, es un Quine que llaman pragmático también. No está aislada la lógica, es parte de una red. La máxima de Quine, según la cual ser es ser el valor de una variable ligada, a pesar de su folclórica formulación, no es más que el principio según el cual uno se compromete con aquellas entidades que aparecen como sujeto de predicación en los enunciados de la teoría, del tipo que ésta sea, matemática, física, ética, que uno acepta como verdadera. Si en el lenguaje lógico uno trata con variables, como variables las letras, ¿sí?, para predicados o para enunciados, entonces se compromete con una ontología de objetos abstractos, propiedades, relaciones, proposiciones. La ontología depende de una teoría, a un lenguaje. Lo que te mostré más o menos en la segunda o tercera clase, ¿recuerdas? Cuando hablamos de lógica, ¿de qué hablamos? Hablamos de proposiciones, hablamos de individuos, y estos individuos que tienen propiedades o también tienen relaciones, y también las propiedades pueden tener propiedades, o sea, hay propiedades de propiedades, y así. ¿De acuerdo? O sea, la lógica ya está involucrada con unas ciertas categorías ontológicas. Como vemos en la cita anterior,
La idea base presentada por Quine para sustentar esta interpretación se encuentra expresada en su eslogan "Ser es ser el valor de una variable", con el cual se introduce el criterio de compromiso ontológico, que es un test acerca de qué tipos de cosas hay según una teoría. Este criterio afirma que las entidades de una clase dada son asumidas por una teoría siempre y cuando alguna de ellas ha de ser incluida entre los valores de las variables para que los enunciados afirmados en la teoría sean verdaderos. Sí, pues, si yo planteo una teoría de golondrinas, otro ejemplo muy fácil de entender, ¿no? Yo aplico una teoría que habla de golondrinas, ¿sí? Entonces mi marco teórico va a tener que ver con golondrinas y con todo lo que le pasa a las golondrinas. Solo así tiene sentido, solo así. De manera muy, pero muy alejada, en mi teoría de golondrinas, voy a hablar de uranio, digamos. Que podría ser, ¿eh? Podría haber alguna vinculación muy lejana entre golondrinas y el uranio. Podría ser, no es lo común, no es lo común. Pero a lo que voy es que si mi teoría es una teoría de golondrinas, pues de lo que debo hablar son de cosas que les pasan a las golondrinas y de fenómenos asociados a las golondrinas. Solamente así podré hablar de verdad o falsedad. Esto significa que la realidad vendrá determinada por aquellos objetos que resulten ser los valores de las variables contenidas en los teoremas de la teoría científica y que los hacen verdaderos. La realidad, ¿de qué depende entonces? De un marco teórico. Y este marco teórico que acepta ciertos tipos de objetos. Bien, como por ejemplo acá, mira, ¿no? Grupos de interés de una empresa. ¿Te acuerdas que tú llevaste este curso, ¿no? De ética y responsabilidad social? Acá hay una ontología, mira, una ontología. Sindicatos, trabajadores, proveedores, directores, clientes, accionistas, gobierno, comunidad, sociedad, competidores, medios de comunicación, ONG, ambiente, inversionistas, todo eso es una ontología porque es una clasificación. ¿Te acuerdas cómo se llamaban este grupo? Los grupos de interés en inglés, ¿te acuerdas? Eran Holders group. termina en holders, ¿no? Claro, ¿te acuerdas, no? Holders. Stakeholders. Lo pronuncié mal. Está bien, tienes la idea, pero tienes la idea de stakeholders. Ya, esa es una concepción de las partes interesadas en una empresa. Las partes interesadas, los stakeholders. Pero hay otros que consideran más bien que estas partes interesadas también deberían compartir, ¿no? Compartir tanto las ganancias como las pérdidas de la empresa. Y eso se llama la concepción de los shareholders. Shareholders, ¿no? O shareholders. Digamos ya es más... es distinto, ¿no? Los stakeholders son, digamos, las partes interesadas. ¿Ya? Y se considera, pues, que son digamos, aledaños nomás, ¿no? Aledaños, consultores, nada más. Pero shareholders ya es asumir que todos estos podrían tener voz y voto en las decisiones de una empresa.
Y tanto compartir ganancias como también compartir pérdidas. Esa es una concepción de los shareholders. Obviamente está una propuesta, no es que haya algo así, ¿no? Pero es una propuesta. Scruton, el filósofo que falleció hace un par de años, ¿no? Roger Scruton, afirmaba que con la idea anterior, el compromiso ontológico, Quine nos está invitando a ver el lenguaje como un tipo de teoría también, cuyo objetivo es ordenar la experiencia, mira, generando predicciones confiables. Esta teoría nos obliga a cuantificar ciertos objetos, lo que te decía, ¿no? Interpretación objetual, y así ligar las variables unidas a los predicados, como cuando decimos que hay elefantes. Sin embargo, en algunos casos es posible usar cuantificadores, aun cuando sean indispensables, cuando no sean indispensables para obtener la mejor teoría de la experiencia. Claro, se pueden usar, ¿no? Aunque sean totalmente descartables, ¿no? Se pueden usar aunque sean descartables. Se pueden cuantificar entidades de ficción, como Alicia, como Donkey Kong, como Sonic, como Mario Bros, ¿no? Sí, se puede hacer eso, ¿no? Pero para describir el mundo conocido, eso no hace falta. ¿Sí? Por eso te decía que este Quine es un Quine ya más pragmático. Bueno, Quine ha tenido muchas etapas, ¿no? Digamos que en una segunda etapa de su vida se vuelve más relativista, más pragmático. En una primera etapa ya, por la juventud, ¿no? Está más apegado a la lógica. Por ejemplo, hay un primer Quine que reniega de las lógicas no clásicas. Las considera algo así como innecesarias, ¿no? La única lógica es la lógica clásica y punto, ¿no? Luego cambia de opinión. Y bueno, sí, la lógica modal se puede usar como cierto simbolismo para expresar significados, ¿no? Cada vez que, ya te contaré en la próxima clase, ¿ya? Que hay alguien que habló de los mundos posibles. Es un teórico, es un lógico de los mundos posibles, que se llama David Lewis. Y que, claro, agarró la lógica modal y lo tiñó de una ontología, de una metafísica bastante fuerte. Entonces Quine comenzó a rechazar eso, ¿no? Pero entendió que había otra forma de entender la lógica modal y bueno, a partir de eso su opinión fue un poco más generosa. Como te decía, ya fue más práctico, se dio cuenta pues, ¿no? De que hay muchas perspectivas. Entonces, la perspectiva de Lewis es muy exagerada, pero desde una perspectiva menos ambiciosa, o sea, no asumiendo que hay mundos posibles ahí, ¿no? Donde hay otro Rafael Mora en otro lugar, en otro mundo posible que digamos es astronauta, ¿no? O lo contrario, ¿sabes? Que Rafael Mora es un indigente, que está en la calle mendigando. Son mundos posibles, según Lewis, David Lewis. Pero para Quine eso no es así. La lógica modal solamente es una forma de hablar y es un simbolismo que se puede esquematizar, ¿no? Se puede hacer una teoría lógica sin llegar a los exabruptos metafísicos de Lewis. Bueno, entonces estamos en un Quine que es mayor, que ya tiene edad, tiene años, y ya es un Quine más tranquilo, ¿no? Es un Quine más tranquilo, vamos a decir así, pragmático, relativista. La posición ontológica a la que arriba Quine sería del tipo coherentista, porque la existencia para él sería teórico-relativa. Podemos decir que hay elefantes, brujas o dioses, en forma relativa a la teoría que los requiere. Solo se puede especificar lo que existe en el contexto de una teoría.
y la teoría que es útil para un objetivo puede no serlo para otro. Ajá. Claro, entonces una teoría de brujas hoy en día no me sirve de mucho, ¿no? O sea, hoy en día, no, hoy en día las llamadas brujas, ¿no? Las llamadas brujas de la época medieval y que tan mala fama tienen, ¿qué cosa eran en realidad? ¿Alguien sabe? A ver, alguien acá que use sus conocimientos de historia. ¿Qué cosa eran realmente las brujas? ¿No? Que eran acusadas de ser, ¿qué? Satánicas. Esta idea que vuelan en escobas, que se comen a los niños. Pero realmente, ¿qué eran las brujas? Iban en contra de lo que en ese entonces eran sus leyes, creo. O no, Sí, eran como... También tenían conocimiento sobre medicina natural, me parece. Exacto, claro. Ah, sí, sí, sí. Cuando tú dices que iban en contra de sus leyes, bueno, de sus costumbres, en el sentido de que no era normal que una mujer sea tan inteligente. Si usted es mujer, está en la época medieval y te ven en tu cuarto, ¿no? Con pócimas, ¿no? Con animales disecados, así. Esta es bruja, dicen, esta es bruja. Quémela. Quémela por satánica, ¿no? Y tú lo único que haces como mujer inteligente que conoce el mundo natural, estabas recolectando plantas para una cura, para tu marido, qué sé yo, para tu amigo, para tu animal, para tu mascota, ¿no? Cosa que sí se puede hacer, ¿no? Sí saben, ¿no? Deben saber, pues. Las plantas naturales son medicinales, ¿no? Eso sí lo entienden, ¿no? No hay que ser brujo para saber eso. Claro, claro. No hay que ser brujo para saber eso, o sea. Pues una teoría de brujas hoy en día no tendría mucho sentido, ¿no? Esas supuestas brujas eran mujeres muy sabias, que habían leído textos antiguos, que habían entrado en contacto con tribus, con conocimientos perdidos, antiguos, o sea, ¿no? Libros un poco leídos. Entonces estas mujeres pues tenían mucho tiempo libre y se dedicaban a leer esos libros, ¿no? Comprenderás pues que no tenían familia por lo general, no tenían pareja tampoco, no tenían hijos, vivían solas. Ya, y claro, dice, se les crea una mala fama, ¿no? ¿Por qué no tiene esposa? A ver? ¿Por qué no tiene hijos? A ver, debe ser por algo, ¿no? Ya, y todo eso, pero te das cuenta, ¿no? Ya. La expresión, la ontología de una teoría con frecuencia se emplea erróneamente para designar la clase de referencia o el universo de discurso de una teoría. ¿Sí? Claro. En realidad, esto es una expresión muy poco afortunada, ¿no? Muy poco afortunada. Lo más correcto es esto, ¿no? Universo de discurso. O sea, ontología de una teoría es un uso muy extraño. O sea, si tú vas con un científico y hablas así, no te va a entender. Universo de discurso tal vez sí, ¿no? ¿Qué cosa es? Significa la parte del universo a la que nos referimos en el discurso, o al conjunto de objetos de que se habla en determinado contexto o situación. Así, por ejemplo, en un libro de matemáticas, el universo del discurso son los números, o las figuras geométricas. Y en uno de historia, el universo del discurso son los sucesos, lo que llaman la res gestae, ¿no? ¿Sí? La cosa gestando, la cosa ocurrente, lo que está sucediendo, de la humanidad, de la parte de la humanidad o de cada uno de estos objetos se afirma y se niega algo. El tema del lenguaje como algo esencial va a ser también compartido por filósofos no necesariamente analíticos. Quine es analítico, Scruton es analítico, pero obviamente la discusión sobre la importancia del lenguaje también será compartido por filósofos continentales como Hans Georg Gadamer.
Dice, no, el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Aquí ya está vinculando el ser directamente con el lenguaje y con la comprensión. ¿Qué es lo que dice? Que la única manera de que tenemos de comprender es a través del lenguaje. La comprensión no se da sin un encuentro entre el lenguaje y aquello a lo que el lenguaje hace referencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos asegurado entonces estos aspectos. Aquí tenemos los problemas universales. Vamos en la... Ya falta un poquito ya para acabar. Como te decía, ¿no? Hoy día prefería dejarlo así un poco más temprano, ya para, digamos, salir temprano. Vamos a apuntar a ver sus asistencias. Ahí para que tengan un plus, ¿no? Un plus en sus notas. A ver, ojalá que aquí esté actualizado. No sé si lo actualicé o está en la otra máquina. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Sí, aquí están sus notas, ¿no? Ah, ¿verdad? García. García no dio su examen. Profesor, antes de comenzar la clase, García me mandó fotografía de lo que argumentaron sus respuestas de cada pregunta que la semana pasada que realizamos en la práctica. Ya. ¿Y me lo vas a enviar? Sí, se lo envió ahorita. Ya, pues ahorita, para que no haya problemas con la señorita, ¿ya? ¿Correcto? Ah, ya está, ya digo. Muy bien. Pero ese es tu avance, ¿no? ¿Vas a enviar más o ya no? ¿Está acá? ¿Ya está? Sí, profesor. Sí, sí, estoy, justo, ya estoy terminando. Le dije a Valdina que le envíe en un rato, por favor. Ya, ya. Listo. Bueno, Sí, lo estoy entonces... haciendo. Ya. Por si acaso ya esto va a quedar así, ya, a ver. Vamos a pegar así, a ver, 1, 2, 3. Ya está, ¿no? Y ahora sí no se va a modificar. Entonces voy a borrar esto. Bien, bien, bien. Y aquí también. Eliminar. Ahí está. Entonces ha asistido Yarcuri, Pereira no, ¿quién más? Núñez tampoco, Jiménez tampoco, y Obregón y García. Ya, muy bien. Entonces, ahí está ya actualizado, ahí están un poco sus asistencias. Para la próxima semana yo quisiera, bueno, ya terminar esto, finalmente lo terminaremos. Este ya es otro problema, que es un problema de los universales. Es un problema que lo vamos a volver a ver varias veces, ¿sí? Porque se presenta siempre, pero, siempre enriquecido con más posiciones, con más puntos de vista. Y al mismo tiempo, el martes, ¿no? Nos toca el martes, voy a ver contigo justamente esto de acá, que vamos a decir que es el solucionario presentado como temas, ¿no? Del libro que estás leyendo, que es de Brian Garrett, que es eso llamado metafísica. ¿Sí? Ahí está. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. Es corto también, es corto. Ya, muy bien. Entonces hemos visto el tema de estos materiales. A ver, quisiera acá, ¿no? Algunos de estos materiales aprovechar y ver que nos puede ayudar, ¿no? Hemos hablado de el lenguaje, los objetos irreales, la ontología,
Ya. A ver. Hay unas cosas que pueden ser interesantes, ¿ya? Esta es una definición interesante de metafísica, ¿te la vemos? Esto, a ver. Esto no me acuerdo de qué era, a ver. Ah, ya es de esta serie de ciencia. Ya. Mira, justo es lo que vamos a ver. Interesante, ¿no? Lo que vamos a ver la próxima semana. La ontología lo vimos, me acuerdo que sí lo vimos. Muy bien. Ya, vamos a ir avanzando un par de cosas, ¿ya? Este argumento ontológico, el video de Matrix, y primero lo que opina Borges, ¿ya? Que es una opinión así pues libre, ¿ya? Ido en repetidas oportunidades a la metafísica como una disciplina fantástica, solo interesante en la medida en que provee ideas susceptibles de ser explotadas estéticamente. Ya, a ver, lo que ha dicho acá el que le pregunta, ¿no? Habla sobre la metafísica, mira lo que dice. Y usted se ha referido en repetidas Voy a sacar mi cámara para que se vea mejor, ¿ya? Para que se escuche mejor. A ver. oportunidades a la metafísica como una disciplina fantástica, Una disciplina fantástica. solo interesante en la medida en que provee ideas susceptibles de ser explotadas Provee ideas susceptibles de ser explotadas estéticamente. estéticamente. Provee ideas susceptibles de ser explotadas estéticamente. ¿Le parece poco? Mi pregunta iría a esto, sería en qué medida, en la dimensión simbólica de su obra, no habría un mensaje serio de carácter metafísico. No, yo soy un humilde lector de los presocráticos, de los teólogos, de Berkeley, de Schopenhauer, de Bradley, de Bergson y de tantos otros. Pero un lector simplemente. Yo soy casi incapaz de pensamiento abstracto. Qué raro que diga eso Borges, ¿no? Que solamente es un humilde lector, ¿no? Bueno. A ver, otro más por acá. El video de Matrix, un video clásico pues, para cuestionar la realidad. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? Esta es la pregunta, ¿no? La pregunta metafísica que estamos discutiendo en este curso. ¿Qué cosa es la realidad? ¿No? Y recordarán la clásica respuesta que da Morfeo, ¿no? En la película Matrix, donde se revela que todos los seres humanos están sumergidos en un sueño, son parte del sistema de alimentación de una supercomputadora. Esa es la triste realidad en Matrix, es que los seres humanos están soñando y están funcionando como una especie de batería de la que obtiene su energía las computadoras, ¿no? O las máquinas, o los robots, o la inteligencia artificial, ¿no?
que en esta película nos ha dominado, ¿no? En una guerra que hubo nos dominó, nos venció, y como nosotros cubrimos el sol para impedir que ellas tuvieran energías, las máquinas esclavizaron a los humanos haciéndolos dormir eternamente, para que alucinen que viven en el siglo tal, algo así, ¿no? Pero haciendo eso generan energía. Bueno, esa es la teoría, ¿no? En Matrix, en la película de Matrix. ¿De qué le responde Morfeo? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. IA. Inteligencia artificial. Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas. Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos, Neo, campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultivan. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo, solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Qué raro que en esta película se hable de la IA, ¿no? Y de que terminará destruyéndonos. Bastante raro, pero no se preocupen, no creo que eso pase, ¿no? Es muy... sería pues muy poco sorpresivo, ¿no? O sea, que si nos va a pasar algo, va a ser algo que ni nos vamos a imaginar. Si vamos a presenciar una catástrofe, no va a ser eso, ¿no? Si vamos a morir, no va a ser por eso, va a ser por una guerra nuclear o porque el sol se nos viene encima o por una enfermedad como esta que hubo, ¿no?
No creo que sea por las máquinas. Sería una triste realidad. Bueno, señores, gracias por su presencia. Nos vemos el día martes. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Entonces nos vemos. Gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.